Imagina despertar cada mañana con la certeza de que hoy es un nuevo comienzo, una oportunidad única para activar el poder de Dios en tu vida. Este mensaje te invita a descubrir cómo, al comenzar el día en comunión con Él, tus miedos se transforman en fuerza, tus dudas se convierten en confianza y cada desafío se convierte en una posibilidad para crecer. Aquí aprenderás a establecer un ritual matutino que nutra tu espíritu, renueve tu mente y te equipe con la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier obstáculo. Desde abrazar las misericordias renovadas de Dios al amanecer hasta comprometerte con la activación diaria de sus promesas, este mensaje te muestra que la transformación verdadera empieza en el primer momento del día. Antes de comenzar, quiero que declares en voz alta: con fe en Dios, mi día se llena de propósito, paz y poder renovador. Deja que esta declaración sea el primer paso para transformar tu vida. Vamos juntos a descubrir cómo tu compromiso matutino con Dios puede iluminar cada aspecto de tu existencia. Número 1. Lamentaciones 3, versículo 22. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mañana trae consigo un regalo divino, una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para dejar atrás el ayer y abrazar las misericordias renovadas de Dios. En Lamentaciones 3:22 encontramos una verdad profunda. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esta no es solo una promesa, es una invitación. Dios nos llama a encontrarnos con Él en el amanecer, a sumergirnos en su gracia fresca y a permitir que su fidelidad nos sostenga en el día que comienza. Imagina el momento justo antes del amanecer. El mundo aún está envuelto en sombras, pero hay un cambio en el aire. Poco a poco, el cielo se tiñe de tonos cálidos y la luz desplaza la oscuridad. Este es un símbolo del poder de Dios en nuestras vidas. Cada día es un nuevo comienzo, una oportunidad para renovar nuestra mente y nuestro espíritu en su presencia. No importa cuán difícil haya sido la noche, el amanecer siempre llega. Y con él, las misericordias de Dios se hacen nuevas otra vez. El encuentro matutino con Dios no es solo una práctica religiosa, es una estrategia de vida. Lo que hacemos en las primeras horas del día determina el tono para el resto de la jornada. Muchos despiertan con ansiedad, revisando notificaciones en el teléfono, preocupándose por lo que vendrá. Pero hay un camino mejor. Jesús mismo nos dio el ejemplo. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús entendía la importancia de comenzar el día en comunión con el Padre. Si el Hijo de Dios priorizaba esto, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Cuando nos encontramos con Dios en la mañana, nuestra perspectiva cambia. En lugar de enfrentar el día con temor, lo enfrentamos con fe. En lugar de preocuparnos, confiamos. Su misericordia nos da un reinicio, un nuevo punto de partida. No importa lo que pasó ayer, hoy es una nueva historia, una página en blanco que Dios nos invita a escribir con Él. La ciencia también confirma la importancia de las primeras horas del día. Desde un punto de vista neurológico, nuestro cerebro está más receptivo y enfocado en la mañana. Lo que hagamos en esas primeras horas influirá en nuestro estado emocional y mental. Si comenzamos con gratitud, oración y reflexión en la palabra, preparamos nuestra mente para un día lleno de propósito y claridad. Es como sembrar semillas espirituales al amanecer que darán fruto a lo largo del día. Pero hay una diferencia entre reaccionar y tomar la iniciativa en nuestra vida espiritual. Muchas personas viven a la deriva,
dejando que el día las controle en lugar de ellas controlar el día. El enemigo sabe que si logra distraerte en la mañana, el resto del día será más fácil de dominar. Pero cuando tomas la decisión de empezar con Dios, estás estableciendo una fortaleza espiritual que te protege del caos y la confusión. Piensa en esto. ¿Cómo sería tu vida si cada mañana fuera un encuentro sagrado con Dios? Si en lugar de levantarte con prisa, tomaras unos minutos para agradecer, para sumergirte en su palabra, para escuchar su voz. La ansiedad disminuiría, la paz aumentaría y la claridad llenaría tu corazón. No es solo un ritual, es una estrategia divina para transformar tu vida. El amanecer es un recordatorio de que la oscuridad nunca tiene la última palabra. Dios te ha dado un nuevo día y con él nuevas oportunidades. Su fidelidad no depende de tu desempeño, sino de su amor inagotable. Cada mañana, Él te dice: aquí estoy, mis misericordias son tuyas, camina conmigo hoy. Y cuando aceptas esa invitación, no solo inicias un nuevo día, inicias una nueva vida llena de propósito, paz y poder en su presencia. Hoy es el día para tomar esa decisión. No esperes más. Mañana, cuando despiertes, recuerda que Dios ya está esperándote. Su misericordia es nueva, su amor es fiel y su gracia es suficiente. Comienza cada día con Él y verás cómo tu vida cambia para siempre. Número 2. Marcos 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El despertar de cada mañana no es solo un acto físico, sino una oportunidad para un renacer espiritual. En Marcos 1:35 encontramos un detalle clave sobre la vida de Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No fue casualidad ni un evento aislado. Jesús lo hacía constantemente. Antes de que la multitud lo buscara, antes de que los desafíos del día lo alcanzaran, ya había buscado el rostro del Padre. ¿Por qué? Porque la verdadera fuerza no viene del simple hecho de madrugar, sino de lo que haces con ese tiempo. Hoy en día, la rutina matutina de la mayoría de las personas está marcada por el ruido. Lo primero que muchos hacen al despertar es revisar el teléfono, ver las noticias, contestar mensajes. Desde el primer momento, sus mentes son bombardeadas por la ansiedad, por las preocupaciones del trabajo, por el estrés de la vida. Pero Jesús nos muestra otro camino. Nos enseña que antes de enfrentar el mundo, hay que buscar a Dios. Antes de hablar con los hombres, hay que hablar con el Padre. Antes de que el día nos controle, debemos asegurarnos de estar firmes en Él. El silencio de la madrugada tiene un propósito. Es en ese espacio, antes de que todo comience, donde nuestra alma puede escuchar con más claridad. Jesús buscaba un lugar desierto, un espacio apartado, y aunque hoy en día la vida moderna está llena de distracciones, cada uno puede encontrar su propio lugar desierto. No necesitas ir a una montaña, ni aislarte en un monasterio. Puede ser un rincón en tu casa, puede ser el momento en que te sientas en tu cama antes de empezar el día, o incluso ese espacio en el auto antes de llegar al trabajo. Lo importante no es el lugar físico, sino la intención de estar a solas con Dios. Cuando decides priorizar a Dios en la mañana, estás enviando un mensaje al cielo y a tu propia alma. Estás declarando que Él es lo primero en tu vida. Y esta decisión no solo transforma tu tiempo de oración, sino que moldea toda tu jornada. Las preocupaciones pierden su peso, las decisiones se toman con más claridad y las emociones encuentran un balance. No se trata solo de cumplir con un deber religioso, sino de empezar cada día con la certeza de que no caminas solo. Pero aquí viene la realidad. A muchos les cuesta madrugar. Tal vez sientas que no eres una persona de mañanas o que te resulta difícil despertarte antes de lo necesario.
Pero la clave no está solo en despertarse temprano, sino en hacerlo con propósito. No se trata de sacrificar horas de sueño sin sentido, sino de reorganizar tu vida para darle espacio a lo más importante. Jesús sabía que su día estaría lleno de demandas, por eso buscaba ese tiempo con el Padre. Si Él, siendo el Hijo de Dios, lo consideraba necesario, ¿cuánto más nosotros? La tecnología ha cambiado la manera en que vivimos, pero no tiene que controlar nuestra relación con Dios. Hoy, más que nunca, es fácil distraerse con pantallas, con notificaciones, con el ruido del mundo. Por eso, es crucial decidir qué será lo primero en tu día. Antes de abrir tu teléfono, abre la palabra. Antes de contestar mensajes, responde al llamado de Dios. Antes de alimentar tu mente con información del mundo, aliméntala con la verdad del cielo. Piensa en esto. Cuando comienzas el día con Dios, estás estableciendo el tono para todo lo que vendrá después. Es como un músico que afina su instrumento antes de tocar una sinfonía. Si comienzas desafinado, todo lo demás sonará mal. Pero cuando empiezas bien, todo fluye en armonía. La paz que recibes en la mañana se extiende a tus decisiones, a tus conversaciones, a tu manera de enfrentar los retos. No dejes que la vida te arrastre sin dirección. Jesús no se levantaba temprano por obligación, sino porque sabía que en ese tiempo estaba la fuente de su poder. ¿Y si hoy decides hacer lo mismo? ¿Y si decides que cada mañana será un nuevo encuentro con Dios? No necesitas comenzar con horas de oración, sino con intención genuina. Unos minutos en su presencia pueden cambiar todo tu día. Mañana cuando despiertes, detente por un momento, respira. Antes de hacer cualquier otra cosa, habla con Dios. Dale gracias por el nuevo día. Pídele dirección. Rinde tu agenda a Él. Y verás cómo, poco a poco, este hábito se convierte en el pilar de una vida llena de propósito, claridad y fortaleza. Porque cuando Dios es lo primero, todo lo demás encuentra su lugar. Número 3. Salmos 119, versículo 147. Me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. La palabra de Dios es más que un libro, es más que un conjunto de textos antiguos, es alimento, es vida, es la luz que guía el camino. Salmos 119, 147 dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Esto no es solo poesía espiritual, es una estrategia divina para vivir con propósito. Hay una diferencia entre simplemente leer la Biblia y realmente sumergirse en ella, permitiendo que transforme el corazón y la mente. Porque no se trata solo de acumular conocimiento, sino de ser nutridos en lo más profundo del alma. El mundo nos dice que la primera hora del día debe estar dedicada a correr, a revisar mensajes, a preocuparnos por lo que viene. Pero Dios nos invita a algo diferente. Nos dice, antes de enfrentar el día, aliméntate de mi verdad. Antes de tomar decisiones, bebe de mi sabiduría. Antes de llenarte de preocupaciones, llénate de mi paz. Y esto no es algo simbólico, es real. La manera en que comienzas el día determinará la fortaleza con la que lo terminas. Si empiezas con ansiedad, probablemente pasarás el día inquieto. Si empiezas con estrés, el caos será tu compañía. Pero si comienzas con la palabra de Dios, la paz será tu fundamento y ninguna tormenta podrá derribarte. La Biblia no es un texto para leer apresuradamente como si fuera un mensaje más en el teléfono. Es alimento para el espíritu. Así como el cuerpo necesita comida para funcionar, el alma necesita la palabra para mantenerse firme. Jesús mismo lo dijo en Mateo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
La pregunta es, ¿estás nutriendo tu espíritu o lo estás dejando hambriento? Porque lo que alimentas crece. Si alimentas la ansiedad con noticias y redes sociales, crecerá la inquietud. Si alimentas el miedo con pensamientos negativos, crecerá la inseguridad. Pero si alimentas tu fe con la palabra, crecerá la confianza, la claridad y la paz. No se trata solo de leer un versículo y seguir con la rutina. Se trata de meditar en él, de absorberlo, de dejar que se convierta en parte de ti. Hay una gran diferencia entre leer la Biblia y esperar en la palabra. Leerla sin aplicarla es como mirar una mesa llena de comida sin comer nada. Esperar en la palabra es alimentarse de ella, es permitir que cada versículo penetre en la mente y transforme el corazón. La meditación en la palabra no es un ejercicio pasivo, es un acto de fe, es como sembrar semillas en la tierra. Al principio puede parecer que nada cambia, pero con el tiempo esas semillas crecen y dan fruto. Imagina el impacto de comenzar cada mañana con un versículo y permitir que guíe cada decisión del día. Imagina enfrentar un problema y que lo primero que venga a tu mente no sea la preocupación, sino la promesa de Dios. Esto no es algo imposible, es el resultado de un hábito, el hábito de alimentar el espíritu antes de alimentar la mente con las preocupaciones del día. Hay estrategias prácticas para hacerlo. Una de ellas es escribir el versículo del día en un cuaderno y reflexionar sobre él. Otra es proclamarlo en voz alta, porque cuando declaras la palabra de Dios, fortaleces tu fe. También puedes tomar un momento de silencio después de leer, dejando que el Espíritu Santo hable a tu corazón. No se trata de la cantidad de capítulos que leas, sino de cuánto permites que la palabra transforme tu interior. Jesús se levantaba temprano para orar y buscar al Padre. David, el salmista, decía que antes del amanecer ya estaba clamando y esperando en la palabra. Esto nos muestra algo clave. Los gigantes de la fe no fueron fuertes porque sí, fueron fuertes porque se alimentaban espiritualmente antes de enfrentar cada batalla. Y hoy, Dios te da la misma oportunidad. Mañana, cuando abras los ojos, toma la decisión de alimentar tu espíritu antes de alimentar tu agenda. Antes de ver lo que el mundo dice, escucha lo que Dios dice. Antes de llenarte de pensamientos que debilitan, llénate de la verdad que fortalece. La palabra no es solo para leerla, es para vivirla. Y cuando la vives, transforma todo. Hoy es el mejor día para empezar. Número 4. Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente es el campo de batalla donde se libran las batallas más importantes de nuestra vida. Lo que piensas determina cómo vives. Es por eso que Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. La pregunta es, ¿qué pensamientos están moldeando tu vida en este momento? ¿Son pensamientos alineados con la verdad de Dios o han sido formados por la cultura, el miedo y la duda? Cada día, nuestra mente es bombardeada con información, noticias, opiniones y expectativas externas. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice cómo deberíamos pensar, qué deberíamos desear, qué es importante y qué no lo es. Si no somos intencionales en renovar nuestra mente con la verdad de Dios, terminaremos adoptando una mentalidad que no nos acerca a Él, sino que nos aleja de su propósito. Renovar la mente no es un evento de un solo día, es un proceso continuo. No es suficiente haber pensado correctamente ayer, hoy necesitas renovar tu pensamiento de nuevo. La transformación real ocurre cuando decides cada día
llenar tu mente con la verdad en lugar de permitir que el mundo dicte lo que debes creer. Es como un jardín. Si no lo cultivas intencionalmente, las malas hierbas tomarán control. Así es con tu mente. Si no la llenas con la palabra de Dios, las mentiras y el ruido del mundo la ocuparán. Uno de los errores más comunes es pensar que la transformación sucede automáticamente. Pero en realidad, renovar la mente requiere esfuerzo. Requiere filtrar lo que escuchas, examinar lo que aceptas como verdad y reemplazar los pensamientos destructivos con pensamientos alineados con la voluntad de Dios. No se trata solo de dejar de pensar negativamente, sino de aprender a pensar correctamente. Si no reemplazas un pensamiento de temor con una verdad de fe, el temor volverá. Si no reemplazas una mentira con la verdad de Dios, seguirás atrapado en el mismo ciclo de pensamiento. Por eso, la mañana es el momento perfecto para renovar tu mente. Antes de que el día comience a llenar tu cabeza con preocupaciones, antes de que las responsabilidades se apoderen de tu atención, tómate un momento para alinear tus pensamientos con Dios. Medita en su palabra, proclama sus promesas, decide qué tipo de pensamientos gobernarán tu día, porque lo que piensas en la mañana marcará el tono de todo lo demás. Vivimos en una era donde los medios digitales moldean nuestro pensamiento más de lo que imaginamos. Sin darnos cuenta, muchas de nuestras ideas, valores e incluso nuestra autoestima son influenciados por lo que vemos en redes sociales, películas, música y tendencias. La pregunta es, ¿estamos dejando que la cultura nos forme o estamos dejando que Dios transforme nuestra mente? No podemos controlar todo lo que escuchamos, pero sí podemos elegir qué aceptamos y qué rechazamos. Podemos decidir qué alimentará nuestra mente y qué no. Dios nos ha dado herramientas para renovar nuestra mente. Una de ellas es la proclamación de su palabra. Hay poder en declarar las verdades de Dios sobre tu vida. Cuando proclamas en voz alta que eres amado, que eres más que vencedor, que Dios tiene un propósito para ti, comienzas a romper patrones de pensamiento negativos y a establecer una nueva forma de pensar. Otra herramienta es la meditación en la palabra. No se trata solo de leerla rápidamente y seguir con el día, sino de detenerse, reflexionar y permitir que cada palabra transforme tu interior. La ciencia también respalda esta verdad. La neuroplasticidad demuestra que el cerebro tiene la capacidad de reconfigurarse con base en los pensamientos que repetimos. Si constantemente alimentamos nuestra mente con la verdad de Dios, creamos nuevas conexiones neuronales que fortalecen nuestra fe y nos ayudan a ver la vida desde la perspectiva correcta. La renovación de la mente no es solo un concepto espiritual, es un principio que impacta nuestra biología, nuestras emociones y nuestra forma de vivir. Y aquí está lo más poderoso. Cuando renuevas tu mente, renuevas tu vida. Tu mentalidad determina tu actitud, tus decisiones y la manera en que enfrentas los desafíos. Cuando tu mente es transformada por la verdad de Dios, tu perspectiva cambia. Lo que antes parecía imposible, ahora lo ves con fe. Lo que antes te llenaba de temor, ahora lo enfrentas con confianza. Lo que antes parecía un obstáculo, ahora lo ves como una oportunidad para crecer. La transformación comienza con una decisión. Decide hoy renovar tu mente. Decide comenzar cada mañana alineando tus pensamientos con Dios. Decide ser intencional con lo que permites en tu mente y rechazar todo aquello que no viene de Dios. Y cuando lo hagas, verás cómo poco a poco tu vida cambia. Porque cuando cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de vivir. Número 5. Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La vida está llena de obstáculos.
Algunos llegan sin previo aviso, otros parecen gigantes que nos han perseguido por años. Pero hay una verdad que cambia nuestra perspectiva. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No es solo una frase inspiradora, es una promesa real. Es la clave para vivir con valentía, para enfrentar cualquier desafío con la seguridad de que no estamos solos. Pablo escribió estas palabras en prisión. No estaba en un palacio, no estaba en una posición cómoda. Estaba encadenado, limitado físicamente, pero espiritualmente libre. Él entendió que su fortaleza no dependía de su entorno, sino de su conexión con Cristo. Y eso nos deja una enseñanza poderosa. Nuestra victoria no depende de las circunstancias, sino de quien nos fortalece en medio de ellas. Muchas veces intentamos enfrentar los problemas con nuestras propias fuerzas. Pensamos que si nos esforzamos lo suficiente, si planeamos bien, si nos preparamos mejor, podremos superar cualquier situación. Y aunque el esfuerzo es importante, la verdadera clave está en quién es nuestra fuente de fortaleza. Si nuestra confianza está solo en nosotros mismos, llegará el momento en que nos agotemos. Pero si nuestra confianza está en Cristo, tendremos acceso a una fuente inagotable de poder. Jesús no prometió una vida sin dificultades, pero sí prometió estar con nosotros en cada prueba. Nos dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». La victoria ya está asegurada porque Cristo ya venció. Y si estamos en Él, podemos superar cualquier obstáculo con su poder. El problema es que muchas veces nos enfocamos más en el tamaño del obstáculo que en el poder de Dios. Nos paralizamos ante las dificultades, permitimos que el miedo nos domine y nos olvidamos de la promesa. Pero Filipenses no es una invitación a ignorar los problemas, sino a enfrentarlos con una mentalidad diferente. Es ver cada desafío como una oportunidad para que Dios muestre su gloria en nuestra vida. Piensa en David frente a Goliat. Todos veían un gigante imposible de derrotar, pero David veía una oportunidad para que Dios manifestara su poder. No confió en su fuerza ni en su experiencia, confió en Dios, y con una simple piedra derrotó al gigante. Eso es lo que pasa cuando dejas que Dios sea tu fuerza. Lo que parecía imposible se vuelve una victoria asegurada. El poder de Cristo está disponible para ti cada día. No tienes que esperar a un momento especial. No tienes que ser perfecto para recibirlo. Solo necesitas rendirte a Él, reconocer que sin Él no puedes, pero con Él todo es posible. La autosuficiencia es una carga pesada, pero la dependencia en Dios es libertad. Cada mañana es una oportunidad para activar esa fortaleza divina. Antes de comenzar el día, antes de enfrentar cualquier problema, proclama esta verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escríbelo, repítelo, decláralo en voz alta. No permitas que la duda o el miedo tomen el control. Alimenta tu espíritu con la palabra. Recuerda los testimonios de su fidelidad. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe. Dios no te llama a enfrentar los obstáculos solo. Te ha dado su espíritu, su poder y su gracia. Y cuando caminas con la certeza de que Él está contigo, ningún problema es demasiado grande, ninguna prueba es imposible, ninguna meta está fuera de tu alcance. Porque en Cristo, cada desafío se convierte en un testimonio de su victoria. Hoy, toma la decisión de dejar de ver los obstáculos como barreras y empezar a verlos como oportunidades para que Dios muestre su poder en tu vida. No importa cuán difícil sea la situación, recuerda esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No porque tú seas suficiente, sino porque Él es suficiente en ti. Número 6, Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza.
Nada en esta vida es casualidad. No naciste por accidente, no estás aquí por azar. Dios tiene un propósito específico para tu vida, y aunque a veces no lo veas con claridad, su plan siempre está en marcha. Jeremías 29:11 nos recuerda una verdad poderosa. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Es una promesa que trasciende el tiempo, una afirmación de que, aunque el camino parezca incierto, Dios ya conoce el destino y está guiando cada paso. Muchas veces miramos nuestra vida y nos preguntamos si realmente hay un propósito en todo lo que vivimos. Hay momentos de duda, temporadas de confusión en las que sentimos que nada tiene sentido. Pero Dios no improvisa. Él no está viendo tu vida en tiempo real sin saber qué vendrá después. Desde el principio ya tenía un plan para ti, un camino trazado lleno de propósito y significado. Aun cuando no entendamos el proceso, podemos confiar en que su plan es perfecto. El problema es que muchas veces queremos que Dios nos revele todo de inmediato. Queremos conocer cada detalle, cada giro, cada paso. Pero Dios trabaja diferente. Él nos da luz suficiente para el siguiente paso, no para todo el trayecto. Es como caminar con una lámpara en la oscuridad. Solo puedes ver unos pocos metros adelante, pero eso es suficiente para seguir avanzando. Así es el propósito de Dios en nuestra vida. No necesitamos verlo todo, solo necesitamos confiar en que Él nos está guiando en la dirección correcta. Cuando Dios le dio esta promesa a su pueblo en Jeremías, ellos estaban en exilio, en una tierra desconocida, enfrentando incertidumbre y sufrimiento. Desde su perspectiva, parecía que Dios los había abandonado. Pero en medio de su crisis, Dios les aseguró que tenía un plan, que su historia no terminaría en el exilio, sino en restauración. Y lo mismo es cierto para ti. Tal vez ahora no entiendes por qué estás pasando por ciertas pruebas, pero Dios ve más allá de lo que tú ves. Su plan es más grande que cualquier circunstancia momentánea. Una de las claves para descubrir el propósito de Dios es la comunión diaria con Él. No puedes conocer su plan si no hablas con Él, si no pasas tiempo en su presencia. Cada mañana es una oportunidad para alinear tu vida con su voluntad. Cuando te despiertas y buscas a Dios en oración, cuando meditas en su palabra, cuando le pides dirección, estás abriendo tu corazón para recibir su guía. Él promete que si lo buscas, lo encontrarás. Pero la pregunta es, ¿lo estás buscando con todo tu corazón? El mundo te dirá que el propósito de la vida es el éxito, el dinero, el reconocimiento. Pero el verdadero propósito no se encuentra en logros externos, sino en estar en el centro de la voluntad de Dios. Puedes tener todo lo que el mundo ofrece y aún así sentir un vacío si no estás alineado con el plan de Dios para tu vida. Pero cuando caminas en su propósito, incluso en los momentos difíciles, tienes paz, porque sabes que todo tiene un significado mayor. A veces, el mayor obstáculo para descubrir el propósito de Dios no es la falta de señales, sino el miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a fracasar, miedo a lo desconocido. Pero cuando confías en que Dios tiene un plan para ti, ese miedo pierde poder. Porque no se trata de tu capacidad, sino de su fidelidad. No se trata de cuánto puedes hacer por ti mismo, sino de cuánto estás dispuesto a dejar que Dios haga en ti. Si hoy te sientes perdido, si no tienes claridad sobre lo que sigue en tu vida, recuerda esto. Dios ya tiene la respuesta. No necesitas resolverlo todo en un solo día. Solo necesitas confiar en Él, buscarlo con todo tu corazón y dar un paso a la vez. Su plan no es de calamidad, es de bienestar. Su propósito no es incierto, es seguro. Y si hoy decides entregarle cada área de tu vida, verás cómo, poco a poco, todo empieza a tener sentido.
Cada mañana es una nueva oportunidad para alinearte con su voluntad. No dejes que el ruido del mundo ahogue la voz de Dios en tu vida. Búscalo, confía en su promesa y camina con la certeza de que Él ya ha trazado un camino de esperanza para ti, porque el Dios que te creó no se equivoca, y su plan para ti es más grande de lo que puedes imaginar. Número 7, Salmos 5, versículo 3. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Cada nuevo amanecer es un regalo de Dios, una oportunidad para comenzar de nuevo, para renovar fuerzas y para alinear nuestro corazón con su propósito. La primera acción de nuestro día no debería ser revisar el teléfono o preocuparnos por las tareas pendientes, sino presentarnos ante Dios en oración. Salmos 5:3 dice: Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No se trata solo de orar, sino de hacerlo con la certeza de que Dios escucha y responde. La oración matutina no es un ritual vacío, es un encuentro con el Creador del universo. Es el momento en el que depositamos nuestras preocupaciones, recibimos su dirección y nos llenamos de su paz. Cuando empiezas tu día en oración, estás estableciendo el tono para todo lo que vendrá después. No importa qué desafíos enfrentes, si comienzas con Dios, enfrentarás cada situación con una perspectiva diferente, con confianza en lugar de ansiedad, con fe en lugar de temor. Orar por la mañana es más que hablar con Dios, es presentarte ante Él con intención, es reconocer que no puedes hacerlo solo, que necesitas su gracia, su guía y su fortaleza. Es declarar que Él tiene el control de tu día, que su voluntad es mejor que cualquier plan que puedas hacer. Y algo poderoso sucede cuando haces esto. Tu mente se alinea con su verdad, tu espíritu se fortalece y tu corazón encuentra descanso. Pero la oración no solo es hablar, también es escuchar. Muchas veces nos acercamos a Dios con una lista de peticiones y nos olvidamos de la importancia de esperar en Él. Salmos 5:3 no solo dice que oraremos, sino que esperaremos. ¿Esperar qué? Su respuesta, su dirección, su paz. La oración no es un monólogo, es un diálogo. Dios quiere hablar a tu corazón, pero necesitas hacer espacio para escucharlo. El mundo está lleno de ruido, distracciones y responsabilidades que demandan nuestra atención desde el primer momento en que despertamos. Pero hay algo especial en las primeras horas del día. Es un tiempo de quietud, de claridad, donde podemos enfocarnos en lo que realmente importa. Si dejamos que las urgencias del día tomen el primer lugar, nuestra mente se llenará de preocupaciones antes de que tengamos la oportunidad de llenarnos de la presencia de Dios. Para que la oración matutina transforme tu vida, debe convertirse en un hábito. No tiene que ser larga o complicada, solo debe ser intencional. Puede ser un tiempo de agradecimiento, donde reconoces todo lo que Dios ha hecho por ti. Puede ser un momento de entrega, donde rindes tus cargas y temores ante Él. O puede ser un tiempo de intercesión, donde oras por tu familia, por tus decisiones, por las personas que te rodean. Lo importante no es cuánto tiempo dure, sino que tu corazón esté presente en cada palabra. El enemigo sabe el poder que tiene la oración, por eso tratará de llenarte de distracciones. Intentará convencerte de que no tienes tiempo, de que puedes orar después, de que no es necesario. Pero cada vez que decides postergar tu tiempo con Dios, estás perdiendo una oportunidad de comenzar tu día con fuerza espiritual. La oración es la clave para enfrentar cualquier desafío con la actitud correcta. Es el alimento de tu espíritu, la conexión que te mantiene firme en medio de la tormenta. Piensa en esto. ¿Cómo sería tu vida si cada día comenzara con una conversación sincera con Dios? ¿Cuántas preocupaciones se desvanecerían antes de que tu día siquiera comenzara?
¿Cuánta paz experimentarías al saber que cada paso está guiado por Él? No se trata de seguir una rutina religiosa, sino de construir una relación profunda con el Padre. Hoy, Dios te está invitando a encontrarte con Él cada mañana, no porque Él necesite tu oración, sino porque tú necesitas su presencia. Decide apartar unos minutos al despertar para hablar con Él. No importa si son 5 minutos o media hora. Lo importante es que pongas tu corazón en cada palabra y cuando ores, espera en Él. Porque su respuesta siempre llega, su paz siempre llena y su amor siempre transforma. Mañana, cuando despiertes, antes de preocuparte por el día, preséntate ante Dios. Háblale, escúchalo, confía en Él y verás cómo, poco a poco, tu vida empieza a cambiar, porque cuando comienzas tu día con Dios, todo lo demás se acomoda en su lugar. Número 8, Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cada día es una batalla. No se trata solo de lo que ves, de los problemas en tu trabajo, las preocupaciones en tu hogar o las luchas internas que enfrentas. Hay un conflicto espiritual constante que se libra en el ámbito invisible. Un enemigo que trabaja en la sombra, buscando desestabilizar tu fe, sembrar miedo y distraerte de tu propósito. Por eso, Efesios 6:10 nos da una instrucción clara. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No es una sugerencia, es una necesidad. No puedes salir al mundo sin protección. La pregunta es, ¿estás vistiéndote cada mañana con la armadura de Dios? Un soldado nunca va a la batalla sin su equipo. Un futbolista no entra al campo sin sus zapatos adecuados. Un bombero no enfrenta el fuego sin su traje protector. Entonces, ¿por qué muchos cristianos comienzan el día sin cubrirse con la armadura de Dios? Nos levantamos y nos preparamos físicamente, nos vestimos, desayunamos, organizamos nuestras actividades. Pero, ¿y el espíritu? ¿Estamos cubiertos para enfrentar los ataques del día? El mundo no se detiene. Las preocupaciones, las tentaciones, las mentiras del enemigo seguirán llegando. Pero si cada mañana decides fortalecerte en Dios, nada podrá derribarte. La armadura de Dios no es solo una metáfora, es una estrategia de vida. Pablo nos habla de 6 piezas esenciales: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Cada una de ellas cumple un propósito específico. El cinturón de la verdad te mantiene firme, asegurando que lo que crees está basado en la palabra de Dios y no en las mentiras del mundo. La coraza de justicia protege tu corazón, recordándote que no eres definido por tu pasado ni por tus errores, sino por la justicia de Cristo en ti. El calzado del Evangelio de la Paz te permite caminar con firmeza, sin miedo, sabiendo que donde vayas, Dios va contigo. El escudo de la fe apaga los dardos del enemigo, esas dudas, miedos y pensamientos negativos que intentan debilitarte. El casco de la salvación protege tu mente, asegurando que tu identidad no está en lo que el mundo dice, sino en lo que Dios ha declarado sobre ti. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es tu arma ofensiva, la que te permite no solo defenderte, sino avanzar con autoridad. Pero aquí está la clave: la armadura no se activa automáticamente, tienes que ponértela. Tienes que decidir cada mañana cubrirte con la verdad de Dios, fortalecer tu fe, proteger tu mente y recordar que no luchas solo. La oración es el acto de vestirte espiritualmente. No es solo hablar con Dios, es prepararte para el día, es alinear tu espíritu con su fuerza, es recordarte que la batalla ya está ganada en Cristo.
El enemigo quiere que olvides esta verdad. Quiere que confíes en tus propias fuerzas, que te sientas autosuficiente, que pienses que no necesitas protección. Pero una vida sin la armadura de Dios es como caminar en un campo de batalla sin escudo. No puedes evitar los ataques, pero sí puedes estar preparado. Si cada mañana declaras la palabra, proclamas la verdad y te cubres con su armadura, estarás listo para lo que venga. Imagínate enfrentando cada día con esta mentalidad, levantándote con la certeza de que estás equipado, de que no hay mentira que pueda confundirte, de que ninguna circunstancia podrá sacarte de la paz de Dios. Esa es la diferencia entre un creyente que vive derrotado y uno que camina en victoria. La diferencia no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios en cada batalla. Hoy, antes de comenzar el día, haz un alto. No permitas que la rutina te robe este momento. Ora, declara: Señor, hoy me visto con tu armadura, me cubro con tu verdad, protejo mi corazón con tu justicia, camino con tu paz, levanto el escudo de la fe, me cubro con la salvación y tomo tu palabra como mi espada. No es solo un acto simbólico, es un cambio de mentalidad. Es una declaración de guerra contra todo lo que el enemigo intente usar en tu contra. Mañana, cuando despiertes, recuerda que la batalla continúa, pero también recuerda que no la enfrentas solo. Dios te ha dado todo lo que necesitas para salir victorioso. Solo tienes que equiparte, fortalecerte en su poder y caminar con la confianza de que, con su armadura, nada podrá derrotarte. Número 9. Colosenses 3, versículo 1 al 2. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La manera en que ves tu vida define la manera en que la vives. Si solo miras lo que está frente a ti, los problemas, las preocupaciones, las responsabilidades diarias, es fácil sentirte abrumado. Pero Colosenses 3 nos recuerda algo fundamental. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este versículo no es solo un consejo para pensar en el cielo. Es una estrategia para vivir con propósito, con claridad y con paz, aquí y ahora. Cuando vives con una perspectiva terrenal, todo parece urgente, todo parece definitivo, todo parece más grande de lo que realmente es. Pero cuando elevas tu mirada y adoptas una perspectiva celestial, comienzas a ver las cosas desde la óptica de Dios. Es como subir a una montaña y mirar el panorama completo. Desde abajo, el camino parece difícil, pero desde lo alto puedes ver que todo tiene sentido, que cada curva y cada obstáculo forman parte del trayecto hacia un destino mayor. Jesús vivió con una perspectiva celestial. Nunca permitió que las presiones del momento nublaran su propósito eterno. Sabía quién era, de dónde venía y hacia dónde iba. Por eso no se dejó llevar por el miedo, la ansiedad o la desesperación. Y esa es la mentalidad que Dios quiere que adoptemos. No significa ignorar la realidad, sino verla desde una dimensión mayor. No significa negar los problemas, sino enfrentarlos con la seguridad de que hay algo más grande que ellos. Las preocupaciones del mundo tienen la capacidad de consumirnos. Nos distraen, nos desgastan y nos alejan de lo que realmente importa. Pero cuando fijamos nuestra mente en las cosas de arriba, en la presencia de Dios, en su voluntad y en su propósito, encontramos una paz que el mundo no puede ofrecer. Una paz que no depende de si todo está bien o de si los problemas desaparecen, sino de la certeza de que Dios está en control. Pero para vivir con una perspectiva celestial, necesitas entrenar tu mirada. No es algo automático, es una decisión diaria. Cada mañana, cuando despiertas, tienes la opción de enfocarte en las preocupaciones o en las promesas de Dios.
de pensar en lo que falta o en lo que Dios ya ha provisto, de ver tus limitaciones o de recordar que Dios es ilimitado. Lo que elijas mirar determinará la dirección de tu día. ¿Cómo se entrena la mirada espiritual? Primero, buscando activamente las cosas de arriba. No puedes esperar tener una mente renovada si tu vida está llena de ruido, de distracciones y de influencias que te alejan de Dios. Necesitas llenar tu mente con su palabra, con oración, con tiempo en su presencia. Segundo, practicando el agradecimiento. Cuando comienzas tu día dando gracias, cambias tu enfoque de la carencia a la abundancia, de la preocupación a la confianza. Y tercero, proclamando la verdad. Las palabras tienen poder. Cuando declaras lo que Dios dice sobre tu vida, tu perspectiva comienza a alinearse con la suya. El mundo intentará atraparte en su sistema, en su lógica, en su desesperación. Pero Dios te llama a algo más alto. Te invita a ver tu vida desde su perspectiva, a recordar que no eres solo un ser terrenal, sino alguien que ha resucitado con Cristo para vivir con un propósito eterno. Y cuando vives con esa mentalidad, todo cambia. Los problemas ya no te controlan, las crisis no te paralizan, las expectativas del mundo dejan de definirte. Hoy, toma la decisión de elevar tu mirada. No dejes que las preocupaciones de la tierra roben tu enfoque del cielo. Despierta cada mañana recordando que hay un propósito mayor, que Dios está obrando en cada detalle y que cuando pones tu mirada en Él, todo lo demás se acomoda en su lugar. Porque cuando ves tu vida desde lo alto, descubres que no hay nada que Dios no pueda manejar, que no hay situación fuera de su control y que cada paso que das, aunque no lo entiendas ahora, forma parte de un plan eterno y perfecto. Número 10. Segunda de Pedro 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Las promesas de Dios no son simples palabras en un libro antiguo, son declaraciones vivas, activas y llenas de poder que están disponibles para ti. Son puentes que conectan lo humano con lo divino, llaves que abren las puertas del favor y la gracia de Dios. Sin embargo, muchas de estas promesas permanecen inactivas en la vida de los creyentes porque no son reclamadas con fe. 2 Pedro 1:4 nos recuerda que por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Es decir, Dios ya ha dado las promesas, pero corresponde a cada uno activarlas, apropiarse de ellas y vivir en su realidad. Imagina que alguien deposita en tu cuenta bancaria una suma de dinero enorme, suficiente para suplir todas tus necesidades, pero nunca vas al banco a retirarlo. Tienes la provisión, pero no la usas. Así sucede con las promesas de Dios. Están ahí, listas para ser manifestadas en tu vida, pero si no las activas con fe, permanecen sin cumplir su propósito. No basta con saber que existen, es necesario reclamarlas, proclamarlas y caminar en ellas. Activar una promesa significa apropiarte de lo que Dios ya declaró y vivir conforme a esa verdad, aun cuando las circunstancias parezcan contradecirla. Dios prometió paz, pero si no la buscas en Él, el miedo te dominará. Dios prometió provisión, pero si solo confías en tu esfuerzo, vivirás en ansiedad. Dios prometió dirección, pero si no lo consultas en oración, caminarás sin rumbo. La fe es el canal que activa cada promesa. Sin fe, las promesas de Dios quedan en el papel. Con fe, se convierten en realidad.
Uno de los errores más comunes es pensar que las promesas de Dios se cumplen automáticamente, pero la Biblia nos muestra que a lo largo de la historia, cada persona que recibió una promesa tuvo que creerla, declararla y actuar en consecuencia. Abraham tuvo que salir de su tierra sin ver todavía la nación que Dios le prometió. Moisés tuvo que extender su vara antes de que el mar se abriera. Josué tuvo que marchar alrededor de Jericó antes de que las murallas cayeran. Las promesas requieren acción. Pero, ¿cómo se activan las promesas de Dios en la vida diaria? Primero, identificándolas. La Biblia está llena de promesas específicas para cada área de la vida: salud, provisión, protección, dirección, restauración. Necesitas escudriñar la palabra y encontrar aquellas que aplican a tu situación. Segundo, declarándolas en febrero. No basta con leerlas, tienes que proclamarlas. Cuando declaras la palabra de Dios en voz alta, algo cambia en tu espíritu, y el mundo espiritual responde a esa verdad. Tercero, actuando en consecuencia. No puedes decir que crees en la provisión de Dios y vivir en constante ansiedad. No puedes decir que crees en la dirección de Dios y tomar decisiones sin consultarle. La fe se demuestra con acciones. La mañana es el mejor momento para activar las promesas de Dios. Antes de enfrentar el día, antes de escuchar noticias negativas o de ser bombardeado por preocupaciones, proclama lo que Dios ha dicho. Declara: hoy camino en la paz de Dios, porque Él me ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy recibo provisión, porque mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Hoy tengo fuerzas, porque los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas como las águilas. Estas no son solo frases motivacionales, son verdades eternas que transforman la realidad cuando se proclaman con fe. Es importante también tener un registro de las promesas de Dios en tu vida. Puedes escribir un banco de promesas, una lista de versículos que te recuerden lo que Dios ha dicho sobre ti. Cada mañana, escoge una de esas promesas y proclámala. Repite este hábito y verás cómo tu mentalidad cambia, cómo la fe se fortalece y cómo comienzas a caminar con la seguridad de alguien que sabe que Dios ya ha hablado y que su palabra no regresa vacía. No permitas que las promesas de Dios sean solo conocimiento en tu mente. Llévalas a tu corazón, proclámalas con tu boca y vívelas con todo tu ser. Porque cada promesa de Dios es sí y amén en Cristo, y hoy es el día para empezar a caminar en su cumplimiento. Número 11. Salmos 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. El dolor no es eterno. La angustia, el llanto y la tristeza pueden parecer interminables en los momentos más oscuros, pero la palabra de Dios nos recuerda que su favor es más grande que cualquier prueba. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Salmos 35. Este versículo no es solo una promesa de consuelo, es una declaración de transformación. Lo que hoy te lastima, mañana puede ser el testimonio de la restauración de Dios en tu vida. Todos hemos pasado por noches de llanto. Noches en las que el dolor parece no tener fin, en las que las preguntas no tienen respuesta, en las que el miedo intenta robar la paz. Esas noches pueden durar días, semanas, incluso años, pero la Escritura nos asegura que el amanecer traerá alegría. ¿Cómo? Porque Dios nunca abandona a los suyos. En medio del dolor, Él sigue obrando. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, su favor está actuando a tu favor. El problema
es que cuando estamos en el sufrimiento, creemos que siempre será así. Pensamos que la tristeza será permanente, que la herida nunca sanará, pero Dios nos llama a ver más allá del momento presente. Nos invita a recordar que su amor es eterno y su restauración es real. Así como el sol siempre sale después de la noche, así su gracia nos levanta después de cada caída. La pregunta es, ¿estás dispuesto a creerlo? La sanidad y la restauración no siempre ocurren de inmediato. A veces Dios obra de forma instantánea, otras veces nos lleva por un proceso, pero en ambos casos su promesa es firme. La mañana llegará. No importa cuánto tiempo dure la noche, el amanecer de Dios siempre se hace presente, y cuando llega, todo cambia. La tristeza da paso al gozo. El peso del dolor se convierte en testimonio de victoria y las cicatrices dejan de ser señales de heridas para convertirse en pruebas de sanidad. Es importante permitirnos sentir el dolor cuando llega. A veces queremos ignorarlo, fingir que no existe o apresurar nuestra sanidad. Pero Dios no nos pide que lo evitemos, sino que lo llevemos a Él. Jesús mismo lloró. Jesús conoció el dolor y la angustia, pero su dolor no fue el final de la historia. La cruz no fue el punto final, sino el camino a la resurrección. Y lo mismo ocurre contigo. Tu sufrimiento no es tu destino final, es el puente hacia un renuevo mayor. ¿Cómo puedes prepararte para recibir la restauración de Dios? Primero, reconociendo que la sanidad viene de Él. Puedes buscar ayuda, consejo, apoyo, pero la verdadera restauración solo ocurre cuando Dios toca las áreas quebrantadas de tu corazón. Segundo, cambiando tu enfoque. En lugar de centrarte en lo que has perdido, empieza a mirar lo que Dios puede hacer en ti a través de esa pérdida. Cada día, al despertar, elige agradecer por una nueva oportunidad en lugar de lamentarte por lo que pasó. La gratitud es una de las llaves que abre la puerta a la restauración. También es importante hablar con Dios. Derrama tu corazón en oración. No tengas miedo de expresarle lo que sientes. Él no se asusta de tu dolor ni se ofende por tus preguntas. Él es un Padre amoroso que entiende cada lágrima y que en su tiempo perfecto transformará ese llanto en gozo. No significa que olvidarás lo que viviste, sino que su amor te fortalecerá para seguir adelante sin que el pasado te defina. El amanecer es un recordatorio de la fidelidad de Dios. Cada nuevo día es una prueba de que Él sigue obrando, de que la historia no ha terminado. Si hoy te encuentras en medio de una noche de llanto, recuerda que la alegría de Dios ya está en camino. Su restauración es real, su sanidad es total y su amor es más fuerte que cualquier herida. Solo confía, porque aunque la noche parezca larga, la mañana con Dios siempre traerá un nuevo comienzo. Número 12. Isaías 40, versículo 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El desánimo es un enemigo silencioso. Se instala sin previo aviso y, cuando menos lo esperas, te sientes agotado, sin fuerzas para seguir adelante. Tal vez te has encontrado en un punto donde la rutina te pesa, donde las dificultades parecen demasiado grandes y donde el futuro se siente incierto. Pero Dios no te ha llamado a vivir desgastado ni con la carga del desánimo sobre tus hombros. Él ha prometido renovarte, fortalecerte y elevarte por encima de cualquier obstáculo. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en el Señor no es estar inactivo, es confiar activamente en que Él está obrando en medio de cualquier circunstancia. Es soltar el control humano y abrazar la certeza de que su poder es suficiente. A menudo,
El desánimo viene cuando intentamos cargar con todo nosotros mismos. Nos exigimos demasiado, nos preocupamos por lo que no podemos cambiar y nos desgastamos luchando en nuestras propias fuerzas. Pero Dios nos da otra alternativa: descansar en Él, recibir su renovación y permitirle que nos impulse a seguir adelante. La imagen del águila en este versículo es clave. Las águilas no luchan contra las tormentas, las usan para elevarse. En lugar de gastar energía intentando resistir los vientos, ellas extienden sus alas y permiten que la corriente las levante a nuevas alturas. Así es la vida del creyente que confía en Dios. En lugar de dejarse arrastrar por la negatividad y el agotamiento, aprende a elevarse por encima de las dificultades, permitiendo que la gracia de Dios lo impulse. No significa que no habrá momentos difíciles, pero sí que hay una manera diferente de enfrentarlos, con fuerza renovada, con una mentalidad firme y con el respaldo de un Dios que nunca deja a los suyos. El desánimo no solo afecta la mente y el corazón, también tiene consecuencias físicas. La fatiga, el estrés y la ansiedad son manifestaciones del desgaste interior. Por eso, la promesa de Dios en Isaías es tan poderosa: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo es posible esto? Porque la fortaleza no viene de nuestras propias reservas, sino del Señor. La clave está en aprender a recibir su renovación diariamente, sin depender únicamente de nuestras fuerzas limitadas. Una de las formas más efectivas de combatir el desánimo es comenzar el día alineando tu mente y espíritu con la verdad de Dios. Muchas veces, los primeros pensamientos de la mañana determinan la actitud con la que enfrentarás el día. Si desde temprano tu mente se llena de preocupaciones, es probable que el agotamiento emocional te alcance rápido. Pero si en la mañana decides buscar la presencia de Dios, declarar sus promesas y recordar que Él te fortalece, entonces tu día tendrá una dirección completamente diferente. Renovar las fuerzas en Dios es un proceso que involucra varias dimensiones: la espiritual, la mental, la emocional y la física. Espiritualmente implica reconocer que Dios es tu fuente de poder, buscarlo en oración y depender de Él en cada momento. Mentalmente significa reemplazar pensamientos de derrota por pensamientos de esperanza, evitando que la negatividad controle tu vida. Emocionalmente se trata de aprender a soltar lo que no puedes cambiar y abrazar la paz que Dios te ofrece. Y físicamente es cuidar tu cuerpo, descansar adecuadamente y no descuidar tu bienestar. Tal vez sientes que no tienes energía para seguir adelante, que las cargas son demasiado pesadas o que el camino es largo. Pero Dios dice que no te dejará caer. Él te sostiene, te levanta y te equipa con nuevas fuerzas. Cada día es una oportunidad para experimentar su renovación. No importa cuán agotado te sientas hoy, su poder está disponible para ti. Solo necesitas confiar, esperar y permitir que su fortaleza te eleve. No dejes que el desánimo dicte tu historia. Decide hoy mismo aferrarte a la promesa de Isaías: espera en el Señor, porque en Él encontrarás la fuerza que necesitas para seguir adelante. Número 13. Proverbios 16, versículo 3. Encomienda al Señor tus obras y tus planes tendrán éxito. El trabajo diario puede convertirse en una carga agotadora o en un canal de propósito divino. Depende de la manera en que lo enfrentes. Muchos viven atrapados en un ciclo de estrés, buscando productividad según los estándares del mundo, cumplir metas, alcanzar éxito financiero, ser reconocidos. Pero hay una manera diferente de trabajar, una productividad que fluye desde el poder de Dios. Encomienda al Señor tus obras y tus planes tendrán éxito. Proverbios 16:3. Cuando encomiendas tu trabajo a Dios, no solo estás pidiendo su bendición sobre tus tareas.
Estás entregándole el control, permitiendo que Él guíe cada paso y transforme tus esfuerzos en algo con propósito eterno. La productividad ungida no se mide solo en resultados, sino en el impacto espiritual de lo que haces. Cada tarea, por más pequeña que parezca, se convierte en un acto de adoración cuando la realizas desde el poder sobrenatural de Dios. La diferencia entre la productividad secular y la productividad ungida es clara. La primera se basa en la autosuficiencia, en la lucha constante por hacer más en menos tiempo, en la búsqueda de reconocimiento y éxito personal. La segunda se basa en la dependencia de Dios, en el descanso en su soberanía y en la certeza de que cuando trabajas bajo su dirección, lo que produces tiene valor eterno. No significa que dejes de esforzarte, sino que comprendes que la verdadera eficiencia no viene solo de tu habilidad, sino de su gracia trabajando a través de ti. Encomendar tu trabajo al Señor es más que una oración rápida antes de comenzar el día. Es una actitud, una transferencia de autoridad. Significa decir: Señor, estos son mis proyectos, mis responsabilidades, mis desafíos. Los entrego en tus manos, dirige mis pasos, dame sabiduría y úsame para algo más grande que mi propio beneficio. Este acto de entrega cambia completamente la manera en que afrontas tus responsabilidades. En lugar de ansiedad por los resultados, experimentas paz. En lugar de agotamiento, recibes fuerza renovada. En lugar de incertidumbre, tienes la certeza de que Dios está obrando en cada detalle. El verdadero éxito no siempre se ve reflejado en números, dinero o reconocimiento. Desde la perspectiva de Dios, el éxito es cumplir su propósito en cada área de tu vida. Cuando dedicas tu trabajo a Él, cada reunión, cada proyecto, cada tarea, se convierte en una oportunidad para reflejar su gloria. Tu trabajo deja de ser solo una fuente de ingresos y se transforma en un ministerio, un espacio donde Dios puede moverse y traer bendición a otros a través de ti. Traer a Dios al lugar de trabajo cambia la atmósfera. No importa si trabajas en una oficina, en un negocio, en casa o en el campo misionero. Cuando comienzas tu jornada en comunión con Dios, su presencia se hace tangible en cada interacción. Tus decisiones son más sabias, tu actitud es diferente y las oportunidades para bendecir a otros se multiplican. No significa que no habrá desafíos, pero sí que tendrás la seguridad de que no enfrentas esos desafíos solo. La ansiedad por los resultados desaparece cuando entiendes que Dios es quien los controla. A veces, trabajamos con la presión de obtener cierto reconocimiento o alcanzar metas específicas, y cuando eso no sucede, nos frustramos. Pero cuando confías en que Dios está dirigiendo tus pasos, aprendes a descansar en el proceso. Haces lo mejor que puedes, pero dejas los resultados en sus manos. Y cuando Él está a cargo, puedes estar seguro de que todo terminará exactamente como debe ser. Para trabajar desde el poder sobrenatural de Dios, es clave desarrollar hábitos que refuercen esta mentalidad. Comienza cada mañana dedicando tu día a Dios. Ora sobre cada tarea que tengas por delante. Pide sabiduría, creatividad y dirección. Escribe tus metas y preséntalas ante el Señor. A lo largo del día, toma pausas para recordarte que Él es quien sostiene tu trabajo. Y al final de la jornada, agradécele, sin importar si lograste todo lo que esperabas, porque sabes que Él sigue obrando. Dios quiere ser parte de cada aspecto de tu vida, incluyendo tu trabajo. Él no te ha llamado a vivir agotado, persiguiendo éxito sin sentido. Te ha llamado a trabajar con propósito, con paz y con la certeza de que cada esfuerzo encomendado a Él tendrá un impacto eterno. Decide hoy rendirle cada obra de tus manos y experimentarás lo que es vivir en una productividad ungida, donde cada día es una oportunidad para ser canal de su gloria. Número 14, Mateo 5, versículo 16.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La transformación que Dios hace en tu vida no está diseñada para quedarse solo en tu interior. Es un fuego que debe expandirse, una luz que tiene el poder de impactar a otros. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Cada día, cuando decides conectarte con Dios y renovar tu mente en su presencia, algo cambia en ti. No es solo un momento de reflexión, es una activación de su poder en tu vida. Esa transformación debe reflejarse en cómo hablas, cómo actúas, cómo respondes a los desafíos del día. No puedes encender una lámpara y esconderla bajo la mesa. Tu luz debe ser visible, no para que los demás te admiren, sino para que glorifiquen a Dios al ver la diferencia en ti. El impacto en tu entorno no ocurre solo con palabras. No se trata de imponer tu fe o de forzar a otros a pensar como tú. Se trata de ser un testimonio vivo. Hay algo poderoso en una persona cuya vida refleja paz en medio del caos, esperanza en medio de la dificultad, amor en medio de la indiferencia. Eso es lo que realmente llama la atención. Cuando tu vida cambia por la presencia de Dios, la gente lo nota. Y cuando te preguntan, ahí está tu oportunidad de compartir lo que Dios ha hecho en ti. No importa dónde estés ni cuál sea tu esfera de influencia. Puede ser tu familia, tu trabajo, tus amigos, incluso desconocidos con los que te cruzas a diario. Cada interacción es una oportunidad para reflejar la luz de Dios. En tu hogar puedes ser el que trae paz en lugar de conflicto. En tu trabajo puedes ser el que trata a los demás con respeto y paciencia, incluso cuando no lo merecen. En la calle puedes ser el que muestra amabilidad en un mundo donde muchos han olvidado lo que significa la empatía. La transformación verdadera no se esconde. Cuando Dios cambia tu corazón, ese cambio se nota en tu forma de vivir. Y cuando tu vida impacta a otros, ellos comienzan a preguntarse qué es lo que tienes. Es así como el reino de Dios se expande. No con discursos vacíos, sino con vidas que reflejan su amor y su poder. Hay quienes sienten que no tienen suficiente conocimiento o preparación para influir en los demás. Pero la mayor influencia no proviene de cuánto sabes, sino de cómo vives. No necesitas ser un predicador o un experto en teología para impactar a quienes te rodean. Solo necesitas ser auténtico, permitir que la luz de Dios brille a través de ti y estar dispuesto a ser usado por Él en cada oportunidad. Al comenzar cada día, hazlo con una intención clara: llevar la presencia de Dios donde vayas. Antes de salir de casa, pregúntate: ¿cómo puedo ser una bendición hoy? ¿Cómo puedo reflejar el amor de Dios en mi entorno? Tal vez sea a través de una palabra de aliento, un acto de generosidad o simplemente con una actitud de gratitud que inspire a otros. No subestimes el impacto que un solo acto de bondad puede tener en alguien. La clave está en la consistencia. No es suficiente con tener un buen día y después volver a viejas actitudes. La luz no se enciende solo por momentos, sino que debe mantenerse encendida siempre. Es un estilo de vida, una mentalidad. Es vivir con la conciencia de que cada acción, por pequeña que sea, puede ser un reflejo de la presencia de Dios en ti. Si quieres ver un cambio en el mundo, empieza por ser el cambio en tu entorno. Si anhelas que tu familia, tu comunidad o tu trabajo sean diferentes, permite que la transformación comience contigo. La luz es contagiosa. Cuando vives de manera genuina en la verdad de Dios, inspiras a otros a hacer lo mismo. Hoy, decide ser esa luz. Decide vivir de manera que, cuando la gente te vea, vea algo diferente, algo que no pueden explicar con lógica humana.
Decide influir no con palabras vacías, sino con una vida que refleja el amor, la paz y la esperanza que solo Dios puede dar. Y cuando pregunten qué es lo que te hace diferente, ahí estará tu oportunidad de decir, es Dios en mí. Número 15. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Cada día es una oportunidad para renovar tu interior. La transformación no es un evento de una sola vez, sino un proceso continuo que Dios opera en nosotros. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Esta verdad nos recuerda que aunque el mundo nos agote, la presencia de Dios nos restaura constantemente. La clave está en la decisión. Cada mañana puedes elegir entre arrastrar el peso del ayer o activarte en la fuerza del Espíritu. No se trata de depender de motivaciones pasajeras, sino de establecer un hábito espiritual sólido que te conecte con la fuente de vida. Si el cuerpo necesita alimento diario para mantenerse fuerte, ¿cuánto más el alma necesita la presencia de Dios para fortalecerse? La renovación no es opcional, es vital. Hay días en los que no sentirás la fuerza suficiente. Habrá momentos en los que las circunstancias querrán dictar tu ánimo y sabotear tu fe. Pero ahí es donde radica el poder de la activación diaria. No se trata de esperar a sentirte bien para buscar a Dios, sino de buscar a Dios para recibir la fortaleza que necesitas. La fe no depende de cómo te sientes, sino de en quién confías. El compromiso con la activación diaria es la clave para una vida transformada. Es lo que diferencia a los que avanzan en su propósito de aquellos que se quedan atrapados en la rutina de la queja y la resignación. No importa cuánto se desgaste lo externo, lo interno siempre puede ser renovado si decides acudir a la fuente correcta. Dios ha puesto en tus manos el poder de elegir cómo empezar tu día. Puedes despertarte y sumergirte en las preocupaciones, o puedes tomar un momento para entregar tu jornada en sus manos. Puedes llenarte de noticias negativas, o puedes llenarte de su palabra. Puedes comenzar con ansiedad, o puedes iniciar con una oración de confianza. Todo es cuestión de qué decides alimentar. Si realmente deseas un cambio profundo en tu vida, la clave está en la consistencia. No basta con tener un momento de inspiración y luego volver a los viejos hábitos. La renovación debe convertirse en un estilo de vida, en una práctica constante. Cuando decides activar la presencia de Dios en tu mañana, empiezas a notar cómo el estrés pierde poder sobre ti, cómo las preocupaciones dejan de consumir tu mente, cómo la paz se convierte en tu estado natural. Imagina lo que sucedería si cada día inicias con la convicción de que Dios está obrando en ti. Si te despiertas con la certeza de que, aunque ayer fue difícil, hoy es un nuevo comienzo. No tienes que cargar con lo que pasó, porque su misericordia se renueva cada mañana. No tienes que seguir luchando con tus propias fuerzas, porque Él te fortalece. No tienes que temer el futuro, porque Él ya está ahí. El secreto de una vida transformada no es hacer grandes cambios de un día para otro, sino aprender a construir cada día sobre la base de la renovación espiritual. Cada vez que decides entregarle tu día a Dios, cada vez que eliges alimentarte de su palabra en lugar del miedo, cada vez que reemplazas la queja con gratitud, estás cimentando una nueva realidad en tu vida. No esperes sentirte listo para comprometerte con esta activación diaria. Empieza hoy. Decide que no vivirás más dependiendo de las circunstancias, sino de la verdad de Dios. Decide que cada día será una oportunidad para renovar tu mente, fortalecer tu fe y avanzar en el propósito para el que fuiste creado.
Haz de la renovación un compromiso personal. Escríbelo, recuérdalo, dilo en voz alta cada mañana. Diseña un plan que te ayude a mantenerte firme en esta decisión. Establece un momento especial para conectar con Dios antes de sumergirte en las demandas del día. Rinde cada tarea, cada meta, cada preocupación en su presencia y sobre todo, mantente firme en la certeza de que, aunque todo a tu alrededor cambie, su poder en ti se renueva cada día. Hoy tienes la oportunidad de activar el poder de Dios en tu vida. No lo dejes para después. Decide ahora mismo que este será el comienzo de una transformación sin retorno. Que tu compromiso con la renovación diaria sea el cimiento de una vida llena de propósito, paz y victoria. Y que cada mañana, cuando abras los ojos, recuerdes esta verdad. Dios ya ha preparado un nuevo día para que vivas en su gracia, en su fortaleza y en su amor. En lo largo de este guión, has descubierto que cada mañana es mucho más que el inicio de un nuevo día. Es una oportunidad divina para renovar tu ser, activar el poder de Dios en cada área de tu vida y vivir con una perspectiva celestial. Hemos explorado cómo la renovación de la mente, la oración intencional, el vestir la armadura espiritual y el encomendar nuestras obras a Dios se convierten en estrategias que te empoderan para enfrentar los desafíos diarios con fe y determinación. Ahora, el verdadero cambio se consolida cuando decides comprometerte a esta práctica diaria de transformación. Hoy, te invito a que hagas de esta activación matutina un hábito inquebrantable en tu vida. Cierra tus ojos, respira profundamente y declara: hoy me levanto con la fuerza de Dios. Mi vida se renueva, mi mente se transforma y mi entorno se ilumina con su amor. Permite que esta decisión te impulse a vivir cada día con propósito, gratitud y la seguridad de que en Dios siempre encontrarás la renovación y la victoria. Comprométete a renacer cada mañana y transforma tu vida para siempre.